Bueno. Diferenciar parábola de alegoría. Una diferencia que hay entre la parábola y la alegoría. Hermanos, ya usted sabe bien claro lo que hay con el reino de Dios y la parábola, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo interpretar eso? Ya usted es un especialista, ¿verdad? En interpretación bíblica, ¿no? ¿Sí o no? Ya usted sabe cómo interpretar las parábolas, ¿o no? Amén, amén. Ya usted sabe. Primero, ¿qué es lo que usted tiene que pensar? Sobre el reino de Dios y la persona de Cristo. Que siempre tiene que Sobre ver la con norma del reino, las reglas del reino y la persona, de Cristo. ¿Cuál es la relación que hay con esa parábola? con esa parábola. Después que usted va, El punto central. usted va al escenario para buscar el punto central. Después usted va ¿a qué? A la historia. Y después a la aplicación. Y automáticamente en ese proceso usted va a investigar qué es el punto central, ¿o no? Mira qué sencillo ya. ¿O no? ¿O no? ¿No es sencillo? No, sí, es fácil, así, como usted le explica, ¿no? Bueno. Ahora tenemos una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Usted lo estudiamos, ¿qué es una alegoría? Lo estudiamos. Bueno, vamos a leerlo entonces. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Esa es la ventaja que ustedes tienen, que aquí le leemos el libro tranquilamente y le vamos desglosando. Si usted estuviera sentado en otro sitio, dice, bueno, el profesor le dice, mátase usted de ahí. Sí, hay profesores así, mátense la cabeza. Yo no, yo le vamos, porque el punto que te entiende. Estudien de la página 120 a la 152. Dice tres. Y así mismo. Y cogen sus cosas y arrancan por ahí. Y ya, y los Y otros cuando ya. se vuelvan a ver, ¿qué hay de esto y de aquello? Y ya. Así hay en la universidad. No, es así, para que lo sepa, es así. Entonces hay gente que, yo le digo a ustedes, si ustedes se ponen a estudiar estos estudios serios, ustedes llegan lejos. Pero como hay gente que no le dedica tiempo, no, ya el profesor allí me lo explica todo, pero usted tiene que poner de su parte. Como quiera. Si usted no le pone de su parte, usted no llega a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, leamos en el nombre de Jesús. Voy a leer. Interpretación de las alegorías. Definición de la alegoría. Las alegorías se diferencian de las... Las alegorías se diferencian de las parábolas en dos aspectos principales. Ponga atención. Primero, la historia de la parábola enseña una moraleja. ¿Qué es una moraleja? Una moraleja es como... Es una historia que te enseña Un algo. ejemplo de enseñanza. Ya. Okay. Los detalles tienen significado en tanto que apoyen el mensaje central. Entonces, ¿quiere decir cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría? La moraleja es una historia. Que la parábola es una moraleja para enseñar y que tiene un punto central. Y que todos su punto van alrededor para hacer énfasis en el punto central. ¿Me doy a entender? Es una moraleja. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una parábola y una alegoría. Ahora observe, léela para que usted vea. Los detalles tienen significado en tanto que apoyan el mensaje central. En cambio, las alegorías son historias que contienen múltiples puntos de comparación. No tienen una moraleja principal. ¿Usted ve? No tiene una moraleja principal, no tiene un punto central, sino que tiene diferentes. Sino que sus detalles tienen igual importancia. Otro contraste entre parábola y alegoría es que esta última puede estar basada en una compleja fantasía y aún en un mito. ¿Oyó eso? La alegoría ¿Ya? mayormente se centra en cosas fantasiosas. En la fantasía y hasta en mitos. Pero ahora un punto que yo quiero aclarar, que ese método de alegorización o de espiritualización lo estudiamos, ¿se recuerda? ¿Se recuerda? Lo estudiamos aquí. Entonces, hablamos claramente, oiga bien, hablamos claramente que le da totalmente un sentido totalmente diferente a lo que el autor quiso decir.
Pero, ahora viene el punto. Cuando vemos alegoría en la Biblia, en el contexto está el significado. Porque está aliado al contexto. ¿Me entiendes? Y muchas veces la alegoría puede ser una comparación. Ponga atención. Sigamos. Otro contraste entre parábola y alegoría es que esta última puede estar basada en una completa... ya lo había dicho. Con frecuencia, los personajes de las alegorías son simbólicos, figuras que obviamente no son de la vida real. Las parábolas es una historia creada que consiste siempre en un relato real y verosímil, que implica o incluye personajes familiares de la vida cotidiana. Ok, aquí tenemos dos imágenes, vamos a decirlo así, dibujos. Tenemos uno que es parábola, fíjese que él tiene un punto central, ¿verdad? Ahora aquí tenemos una alegoría, fíjese que tiene diferentes puntos, muchos puntos de comparación separados, ¿ves? Ok. Ahora, encierren un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. ¿Quién la hizo? La D. ¿Qué dice? La B. Sí, diga la B. La D. La B. La B. Las alegorías pueden ser historias fantásticas que evidentemente no son de la vida real así. ¿Sí? Ahora, miren, yo sé que quizá usted no leyó nada de estos capítulos y versículos, que había sido muy importante para usted leerlo. Las alegorías en la Biblia. En los casos donde la Biblia utiliza la alegoría, el significado se halla dentro del mismo ¿qué? Texto. ¿Dentro del mismo qué? Texto. Por eso, ¿cuál es la regla máxima en cuanto a interpretación? ¿Cuál? Que la Biblia es su propio intérprete. Siempre tenga eso en su cabezota. ¿Hay alguna cabezota, alguna cabeza? Cabecita. Por favor, mantenga. La Biblia es su... ¿Por qué la Biblia es su propio intérprete? ¿Por qué un solo autor? ¿O porque es un... ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. El autor no se contradice, ¿verdad que no? Ahora, ¿quién es el autor? El Espíritu Santo. Y tenemos coautores humanos. Ahora, no, aquí. Vamos a aprovechar el tiempo. Ahora aquí, por favor, oiga bien. Entonces, cuando una alegoría se usa en la Biblia, tiene que tener su significado en el contexto que se está dando. Y si usted mismo va a alegorizar un texto, entonces estás sacándolo fuera de su contexto y también espiritualizar un texto. Ya él no está conforme al autor. Usted está totalmente desconectado porque usted está haciendo una eisegesis. No una exégesis, una eisegesis. Una eisegesis cuando le añadimos al texto algo que el autor no quiso decir. Una exégesis es cuando extraemos la verdad que el autor quiso decir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el problema es que muchos intérpretes vienen y le añaden a las escrituras. Por eso siempre digo, tenga eso siempre en la cabeza, que la Biblia es su propio intérprete. Ahora, quiere decir que usted tiene que ir a la mente del autor. Y ahí es que muchos no quieren ir. Y se necesita el contexto histórico y aceptar las realidades históricas como hechos reales. Si no lo aceptas así, va a tener problemas para interpretar. Sigamos. Ahora, bueno, las alegorías... Vea el ejemplo de Proverbios 5:15 hasta el 19. No, espéreme allí. Juan 15, 10, 15. Vayas a Juan 15. Vamos a probar Juan 15. Vamos a Juan 15. San Juan 15. Y van a ver cómo Santiago. Mi hermano Santiago hay que llamarlo. Bueno, sí, ayer no vino, yo lo extrañé. Está malo. ¿Está enfermo? Pensé que estaba enfermo, sí. Ya lo llamamos, está mejor. San Juan 15. San Juan 15:1 hasta el 10. Ok. Vamos a buscar este ejemplo.
¿Quién lo puede leer, por favor? Aleluya, y a su nombre. Gloria. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Cómo está usando Jesús este punto de vid labrador? Figurativo. Y alegóricamente, Alegóricamente. pero de una manera figurativo, pero alegóricamente de comparación. De comparación. ¿Usted está entendiendo? Yeah. Comparando. Se compara. Por ejemplo, Jesús es la vid. ¿Qué? Una vid, ¿qué es? Es un árbol de qué? De uva. De uva, ¿verdad? ¿Qué es un labrador? Una persona que prepara la tierra, ¿verdad? La tierra, sí. No. No, tranquila, eso es bueno, eso es bueno. Me gusta tu forma porque eres sencilla, eres una persona sana, y eso es bueno porque eso te va a ayudar a entender grande profundidad de las escrituras. ¿Me entiendes? Eso es bueno, eso no tiene nada de malo. Entonces, Jesús es la vid, el Padre es el labrador. Sigamos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Dios. Espera. Padre. Jesús es Dios también. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuál de las personas lo va a quitar? No. No, el Padre. No, el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. Entonces, no, póngame atención aquí. Yo quiero que usted me ponga atención porque usted tiene que entender esto. A mí me gusta que usted entienda las cosas. Oye, a mí me gusta que usted entienda las cosas. Amén. Porque yo sé lo duro que tener una estaca de duda en la mente, hermano. Y un profesor que en vez de ayudarte te confunde. ¿Quién es el pámpano? Nosotros. Ok. Tenemos la vid, que es Jesús. Tenemos el labrador, que es el Padre. Y tenemos los pámpanos, que somos nosotros. Alegóricamente se está usando una alegoría de comparación. O figurativamente. Pero vamos a usar aquí alegóricamente comparación. Sigamos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oiga esto. Entonces quiere decir que Jesús, como vid, no da vida por medio del Espíritu Santo. Yeah. Y el Padre que examina. Si no da fruto, el Padre la corta. Porque está ocupando un lugar que otro puede tomar y dar buenos frutos. O puede dañar los otros. También, o puede dañar los otros. Pero aquí el punto que yo quiero tratar es la forma alegórica de comparación. Ahora, ¿dónde está el significado? ¿Está fuera del texto o está dentro del texto? Dentro del mismo contexto. ¿Está entendiendo? No se vaya a salir del texto. Y si no lo encuentra ahí mismo, ¿qué tiene que hacer? Seguir leyendo. Entonces usa el contexto ¿qué? Inmediato y el contexto remoto. Que son los versículos que están antes y después. Y después se va a la historia, ¿o no? Entonces no se puede coger la alegoría y decir que es algo místico o fantasioso, extrayendo totalmente un significado que hasta el mismo autor se sorprendería de lo que la persona está diciendo. Sigamos leyendo, por favor, hasta el 10. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo fue? Amén. Hay que permanecer en Jesús y su palabra tiene que permanecer en nosotros. Entonces vamos a dar fruto. Entonces estamos en el propósito y en la posición de pedir conforme a la voluntad del Padre y a su plan. Y entonces vamos a recibir conforme a su voluntad y a su plan para con nosotros. Sigamos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces en esto es que se glorifica el Padre. Cuando nosotros damos fruto. El Padre se glorifica. ¿Por qué el Padre se glorifica? Porque Él es aquel que observa. Y, Sí, no, y eso no es cuida. suficiente. Porque No, pero estamos ya. haciendo el trabajo, llevando el mensaje. Sí. Sí, pero hay algo. Porque estamos obedeciendo. Hay algo muy importante. Observe. Está viendo a Cristo. ¿Quién fue quien vio a Jesús? El Padre. Padre. ¿A quién vino a glorificar Jesús? El Al Padre. Padre. Cuando nosotros hacemos la voluntad que Jesús enseñó, que es la del Padre, como es el plan del Padre, entonces Él es glorificado. Ahora, ¿qué es glorificado? Alabado. Hacer la voluntad de Dios, Bendecido. alabarlo y bendecirlo. Bueno, para la gloria, yo no sé. Glorificado puede decir que le reconocemos. Que Él es el- Dale el Que lugar le que él merece. reconocemos, Oh, que le ya. reconocemos como el dador de todo, como que Nuestro le damos, Señor. le damos el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Respeto. Puede ser muchas cosas, ¿verdad? Sí. Glorificar la gloria, etcétera. gloria, sí. Pero fíjese que ahí es que el Padre se glorifica. En la voluntad. Cuando se hace su voluntad. Sí, la ¿Me obediencia. entiendes? Porque la el voluntad, Padre, la aquí por favor ponga atención, porque el Padre fijó a Jesús como el ejemplo nuestro. Entonces, se puede alegorizar que esto tiene un significado fuera del texto, del contexto en el que estamos leyendo. No, porque muy claro aquí. Le explica. Entonces, sigamos leyendo, es hasta el 10, ¿eh? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok. Entonces aquí vemos claramente que una alegoría puede ser comparación también. Pero el significado tiene que estar dentro del contexto. O antes o después. Usted no se puede salir o en el libro mismo, o en la historia tiene que estar. Porque no se puede inventar algo fuera del contexto. Y comenzar a alegorizar. Entonces, sigamos, aquí dice 1 Corintios 3, 1, 15, Efesios 6, 10 hasta el 17, no lo busque, pero a continuación discutiremos sobre la alegoría de Ezequiel 17. Observe sus múltiples puntos de comparación y los aspectos que van más allá de la vida real. Vámonos a Ezequiel 17. Ezequiel, el hombre que es ayudado por Dios. Me gusta una frase mucho, me levantó el espíritu, vino el espíritu dentro de mí, me fortaleció el espíritu. Es uno de los libros que más menciona el espíritu, pienso, en el Antiguo Testamento. Porque Él fue el que vio la gloria muchas veces de Dios. Muchas veces. No me entiendo ninguno de los libros. No te preocupes, tranquila. Especial tampoco lo entiendo. Se viene. 17, Ezequiel 17, ¿verdad? Y te Jeremías. ¿Quién lo tiene? ¿Quién puede comenzar a leerlo? 17, ¿qué? 17, comenzando el 17. Amén. Capítulo 1 hasta el 24. Observe algo. Amén. Leemos la poderosa palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Parábola de las águilas y la vid. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y propón una parábola a la casa de Israel. ¿Propón una qué? Figura. Una figura. Y compón. Y compón una parábola Parábola. a la casa de Israel.
Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Páreme ahí. Aquí vemos una gran ¿qué? Una gran águila. Águila, Y aquí vemos aquí un cogollo del cedro. cedro. Significa alguien. ¿Está entendiendo? Está usando una figura alegórica y aquí estamos entendiendo claramente primero a quién se le está dirigiendo. ¿A quién? Ya no estamos entendiendo, ¿verdad? Es a Israel que se le está dirigiendo esta figura y esta parábola. ¿Me doy a entender? Figura parábola o alegoría parábola. Sigamos para que usted vea. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Páreme ahí. Arrancó el principal de sus renuevos. Renuevo está significando a un personaje también. Arrancó el principal de sus renuevos. Está hablando de un rey. Porque se está refiriendo a Babilonia, que es el gran águila. Pero está refiriendo a Judá. También, porque tiene varios puntos. Tiene varios puntos. Recuerden que En ese tiempo ya Israel fue llevado. Sí, pero recordemos que estamos estudiando que una alegoría, la alegoría, y que la alegoría tiene varios puntos iguales, de igual comparación. Entonces, aquí seguimos para que usted vea. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un cauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ellas sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantilla. Párenme ahí. Ya vemos dos águilas. Aquí vemos dos águilas. Vemos un cogollo de cedro. Vemos sus renuevos. Vemos aquí claramente que se está dirigiendo a Israel. ¿Puedo yo alegorizar aquí? ¿Eh? ¿Pero de qué forma debo alegorizar? Siendo las águilas representan como un ¿Qué punto debo yo de buscar para entender el comienzo de la alegorización? ¿Qué punto? Que quizá el autor no lo dice, pero yo lo voy a añadir. ¿Qué punto? El punto de partida, ¿a quién se dirige? Siempre tenga eso en mente. ¿A quién se está dirigiendo? Siempre. Porque a quién se dirige, entonces usted va a entender el contexto sobre qué está hablando, sobre qué se está refiriendo. Y el contexto histórico que rodeaba en ese entorno de lo que estaba aconteciendo. ¿Me dio a entender? Sigamos leyendo para que usted vea. Voy a leer, observe esto. Dice: en un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces, y destruirá su fruto, y se secará todas sus hojas lozanas. Se secará, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí, está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque.
en los surcos de sus verdor se secará. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significa estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén. ¿Está entendiendo? Está explicando mismo. Exactamente. Que a veces se dan, ahí mismo lo Es de... cuestión de leer, seguir leyendo. Exactamente, seguir leyendo. Y entender. Ok. En el Jerusalén. contexto Y tomó inmediato. tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también tomó también uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, el que rompió el pacto podrá escapar. Está haciendo pregunta. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey, que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó con él. Rompió. Con él rompió. Ok. Vemos que da ¿qué? Una explicación sobre En parte, ¿verdad? Sí, en parte. Ahora, siga leyendo en el 17 para que usted vea. Charlene. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo. Y lo haré venir a Babilonia y ahí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor. Tomaré yo del cojollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Las dos águilas, Ezequiel 17. La gran águila es el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que se llevó al pueblo primero en el año 605, 606, después en el año 586 destruyó el templo y se llevó a los principales. Y ahora, después tenemos el cedro, que es la casa de Judá. Tenemos el cojollo del cedro, que es el rey de Judá, Joaquín, llevado a Babilonia. Tenemos la simiente trasplantada según el rey de Judá, segundo, el rey de Judá, Sedequías, puesto por Babilonia. ¿Se recuerda que él puso un rey? Nabucodonosor hizo pacto. La segunda águila es el rey de Egipto. Y el renuevo restaurado, el Mesías. ¿Para el tiempo de qué? El milenio. Pastor, muchas veces cuando el Señor proclama juicio, pero siempre hay Misericordia. el último como que Misericordia. restaura, porque te imaginas como Dios es Dios y proclama solamente el juicio, eso Se será, acabó, se acabó. Pero ahora el punto está aquí, lo que quiero tratar es sobre
el método de alegorización en la Biblia. De que vaya al punto de partida. Vaya al contexto histórico. Y en el mismo contexto, usted se va a dar cuenta a qué se está refiriendo y a qué se está refiriendo y qué significa. No debe de sacar la alegoría fuera de su contexto. Porque cuando ya usted la saca fuera, usted la está dependiendo de la línea de pensamiento de la cual el autor la está expresando. Recuerde la palabra contexto, ¿qué significa? Que eso está entretejido y lleva a cabo una unión, un pensamiento. Entonces quiere decir que la figura retórica o la historia o la parábola o la alegoría tiene que ver con ese pensamiento. Siempre. Entonces quiere decir que la alegoría en realidad no es, bíblicamente no es mística. No es algo fantasioso, sino es simplemente una forma retórica de ilustración y de comparación. ¿Me voy a entender? Entonces sigamos. En el ejemplo previo, el uso y significado de la alegoría son enunciados claramente en Ezequiel 17, 12 hasta el 21. Comúnmente la Biblia esto hace cuando utiliza una alegoría. Pero la alegoría no debe ser confundida con la narración histórica normal. Tiene que ver, pero no se puede confundir. Las raras ocasiones en que la Biblia la utiliza, su naturaleza figurada resulta muy evidente para el autor y el auditorio original y los auditorios originales. A veces el lector moderno tendrá la necesidad de estudiar el contexto y algo de historia bíblica para poder entender completamente el significado de una alegoría, pero debemos tener claro que dicho significado no fue escondido a propósito, como algunos dicen. No, porque hay un significado oculto. Sí, solamente algún grupo. Somos una persona con el intelecto, ya tú sabes, tipo que tiene la magia. Mentira. O sea, la alegoría no se puede tomar literalmente. Porque es algo figurativo. Y a mí me pasó con el texto de Débora. Yo le pedí un texto a Dios en el taller de Débora, donde dice que Dios lo va a llevar al lugar y ahí ella puede matar y que entonces yo le dije a Lili, eso quiere decir que yo puedo atacar a mi enemigo. Tranquila. Aquí. En esa época. Aquí no, espera, Charlene dijo un punto muy importante. Usted dijo que no se puede tomar literalmente como es algo figurativo, no, y ni tampoco narración histórico, porque por ejemplo habla de águila, tú no puedes tomarlo literalmente. No, pero es que el punto no se está tomando literalmente, el punto es que no, aquí le explica cómo pero la alegoría no debe ser confundida con la narración histórica normal. No, lo que quiere decir es que hay una narración histórica, pero ¿qué pasa ahora? Que en esa narración histórica, imagínate que pongan una alegoría también. Ahora, cuando ponen la alegoría es simplemente narrando, dando la ilustración de lo que la narración histórica significa, o están dando a entender para llevar el mensaje y aclarar el mensaje. Ahora, cuando se coge la alegoría en el contexto, en el inicio y en el contexto, se tiene que entender el pensamiento del autor, porque la alegoría tiene que llevar el pensamiento del autor, aunque tenga símbolos, aunque tenga expresiones, tiene que llevar el pensamiento del significado del autor, bíblicamente. Y ese significado, aunque vamos a tener que a veces estudiar historia, ver en los inicios cuando comenzó y cómo termina también. Pero el mismo contexto lo explica, qué quiere decir. Por ejemplo, habla de una profecía que va a cumplirse en ese tiempo, pero usa alegoría. Pero si tú ves, luego lo explica que es algo que va a pasar. Sí, pero en el contexto. En el contexto. Sí, pero si tú coges la alegoría y la ves mística o la ves simplemente espiritualidad, entonces saca la alegoría fuera la desconecta fuera del pensamiento en el cual el autor la está dando. Y ahí es que muchos han cometido el error, porque la alegoría, oiga bien, no es espiritualizar, que la gente se equivoca.
La alegoría es una figura retórica, la cual si entendemos por el contexto es de comparación e ilustración. Ok. ¿O me equivoco? Así me dijeron de eso. ¿Qué? Que espiritualizar. Pero no, eso ya. No, pero pastor, perdón. Aquí hay diferentes puntos comparado con la parábola. La alegorización sí espiritualización es un pseudo. Si vamos a la alegorización, entonces ya eso es un pseudo, una falsa manera de interpretar las escrituras. Ahí sí se espiritualiza. Entonces, pero alegoría es una figura retórica. Entonces, ya ahí la cosa cambia. Entonces, Pastor, perdón. Parábola, tiene un punto central. Tiene un punto central. Alegoría, por ejemplo. Tiene varios puntos. Varios puntos. Y esos varios puntos que vemos ¿dónde aquí. están? Que es la Por gran ejemplo, águila, sí, el cedro. Esos son los varios puntos. puntos, sí. Ok. Ahora, yo quiero que usted lea la alegoría del pastor y sus ovejas. Juan 10, 1 hasta el 18. E identifica los 3 puntos de comparación que Cristo establece en los siguientes versículos. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Quiero ir rápido porque El pastor. El pastor. el verdadero y buen pastor, amén. Amén. Está en el versículo 11, ¿verdad? Yeah. La puerta, versículo 7, ¿qué quiere decir? Cristo es la Cristo es puerta. la puerta. Los ladrones, versículo 8. Aquellos que vinieron antes que él Los eran falsos- los líderes religiosos. Los falsos pastores, de su puede momento. ser. Ok, ahora vamos a entrar a lo que usted quería decir, la alegorización. Identificar la diferencia principal entre alegorización y el estudio de alegorías. Entonces aquí hay un pasaje, un párrafo, usted lo ve al lado donde dice alegorización, ¿verdad? Yeah. Dice, alegorización, práctica que consiste en encontrar falsas alegorías en las escrituras, particularmente en las narraciones del Antiguo Testamento, completamente ajenas a la intención original del autor bíblico. ¿Está entendiendo? Encontrar falsas alegorías en la escritura. Esa alegorización. Sí, eso es alegorización. Entonces lea usted misma para que usted vea. Sí, yo tengo una versión. Alegorías versus alegorización. Sí, Debemos señalar que el estudio de alegorías y la alegorización, forma errónea de hermenéutica denominada también espiritualización, no son las mismas cosas. ¿está entendiendo ya? Ya. Ok. Entonces, ¿paro? Sigue. Una alegoría es un mecanismo literario legítimo utilizado a propósito por el autor. Alegorización es un método de interpretación Falso. espiritual que encuentra en el Antiguo Testamento múltiples significados que el autor nunca dio. El que alegoriza visualiza el Antiguo Testamento como una enorme alegoría, cuyos significados ocultos deben ser hallados mediante un enfoque místico en vez de un estudio sistemático. Una de las características de la alegoría bíblica es que el lector cuidadoso no necesita debatir si la historia debe ser tomada literalmente o en forma alegórica. En vista de que la Biblia presenta sus alegorías en forma muy evidente, el estudiante no debe buscar en ella alegorías ocultas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que está en el contexto. Yeah. En el comienzo, cuando usted comienza a leer cuidadosamente y comienza el autor a expresar una alegoría, y a quién se está dirigiendo, ya usted va a entender claramente el significado. Agustín hizo mucho eso en el Antiguo Testamento. Y tenemos muchos agustinianos hoy en día. Sigamos leyendo. Algunos pueden estar en desacuerdo con esto, arguyendo que la interpretación de Pablo en Gálatas 4:24. Vaya, vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo es muy importante porque mucha gente no entiende esto y piensa, sí, Pablo está ahí alegorizando. 4:24. Constituye un ejemplo de alegorización. Alegoría de Sara y Agar. Voy a comenzar desde el 21. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no sabéis
No sabéis, oiga, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, como somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice las Escrituras? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué está haciendo Pablo? Dando un paralelo ilustrativo. ¿Usando qué? Usando alegoría. Bueno, usa la palabra alegoría, pero quiere dar a entender. Hace una comparación. Para comparar. Eso es lo que está haciendo a través de una alegoría. Yeah. Pero no está alegorizando. No. ¿Está entendiendo? Está usando la alegoría para comparar. Pero no está alegorizando. Ajá. Entienda bien. Ya. ¿Está entendiendo? No está espiritualizando. Está cogiendo una historia del Antiguo Testamento para aclarar algo. Y el problema que estaban pasando los Gálatas, todos lo sabemos, que se estaban dejando judaizar. Para que fueran libres. Exactamente. Entonces él no está alegorizando. Él está haciendo simplemente un punto de ejemplo. comparación. Para aclarar y así ilustrar la verdad acerca de la explicación de la ley y la libertad en Cristo. Ok, sigamos para que usted vea. Sin embargo, el estudio cuidadoso de dicho pasaje revelará que esto no es así. Pablo utilizó la palabra griego alegoreo para describir lo que él estaba haciendo, pero no quiso decir alegoría con el mismo sentido que los padres de la iglesia primitiva la utilizaron. La verdadera intención de Pablo era notificar cuidadosamente a su auditorio que él estaba utilizando un paralelo ilustrativo. Oh, ¿un paralelo qué? Ilustrativo. Estaba comparando, haciendo una comparación a través de un paralelo ilustrativo para traer una verdad. Sigamos. Él no afirmó que estaba interpretando el pasaje de Génesis, simplemente hizo una comparación para contrarrestar un razonamiento similar que había sido propuesto por sus adversarios en la iglesia de Galacia. Generalmente lo que un predicador llama tipo o alegoría es en realidad una comparación práctica entre algunas cosas del Antiguo Testamento y una verdad del Nuevo Testamento. Espéreme ahí. ¿Usted entendió esto? Generalmente lo que un predicador llama tipo o alegoría es en realidad una comparación práctica entre alguna cosa del Antiguo Testamento y una verdad del Nuevo Testamento. Entonces, usted no va a coger la alegoría, que es una figura retórica, y va a espiritualizar. No, usted va a buscar en el contexto el significado que en realidad el autor está dando por medio de esa alegoría. Los puntos de comparación. Porque la alegoría la está usando como una ilustración, como una comparación o como un paralelo. Pero no es sacar fuera del contexto lo que el autor está diciendo, dándole un significado a la alegoría que el autor no quiso dar.
¿Están entendiendo esto? ¿Están entendiendo, Charlie? Estoy entendiendo, está como, está frustrado. Si no dígame, ¿qué no entiende? Dígame. No, estaba pensando otra cosa. En este caso, yo dije, como la gente ha alegorizado muchas veces el Antiguo Testamento, mi pregunta era ¿por qué? Porque yo pienso que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Nuevo Testamento, o quizás se encontraban en el Antiguo Testamento la historia tan cruel que no aceptaban, no sé, la realidad, o querían cambiar porque estaban en una cierta época acomodando la palabra a ese tiempo. El punto era que no, el problema primero parte del hombre. Vamos a arrancar desde allí. El hombre en realidad está caído y no entiende a plenitud la revelación de la palabra de Dios en su como debe ser. ¿Qué pasa aquí? Que no era que Dios era malo como algunos piensan. Lo ven, sí, mucha gente. Lo ven de esa manera. Sino tenemos que entender la situación que se estaba librando en ese entonces. Y que, por ejemplo, cuando Dios le dice a Esaú o a Josué, destrúyelo a todos. Ok. Se lo encuentran fatal, aterrador, ¿verdad? Pero ok, vamos, observe. ¿Por qué Dios le dio esa orden? Porque esa gente vivía en pecado. No, pero... Yo creía en otro Dios ahora. No era por eso. Oiga bien. Recordemos que cuando Dios le dijo a Abraham, porque la maldad del amorreo del Jebuseo del Canaan no ha llegado a su colmo, era que Dios ya estaba tratando con esos pueblos. Y esos pueblos no se querían arrepentir de sus pecados. Era entonces sí que tenían a Melquisedec. Oiga, y le voy a decir algo, que llegó un punto donde ya esos pueblos eran una amenaza para los demás y para ellos mismos. Y para el pueblo de Israel. Y eran pueblos ya incorregibles, a tal grado que tenían rituales tan satánicos que ofrecían sus hijos a Molón, a un dios pagano. Entonces, no era que Dios determinó así rotundamente, lo voy a destruir, no. Era porque una situación se estaba generando que era peligroso tanto para ellos mismos como para otros pueblos, y esos pueblos no se querían arrepentir de sus pecados. Porque no contaminaban. Exactamente, y recordemos que Dios mandó un diluvio, ¿por qué? Por la desobediencia. Ahora, Dios no trató con ellos. Claro, 120 años. Sodoma también, Sodoma Y también. yo no sé, porque antes Dios, el cielo se abría y Él hablaba. Sí. Entonces, no es que como Él era, todo era tan fácil, porque yo lo veo, concho, cielo se abría. No le he pensado eso, que antes era más fácil, dije como él estaba con ellos. Oye, entonces aquí viene el punto. Vamos a un ejemplo humanamente. En Alemania se levanta un hombre llamado Adolfo Hitler y conquista los corazones de los alemanes y se lanza contra todo el mundo, una guerra mundial. Adolfo Hitler no quiere escuchar, quiere hacer lo que le venga en gana. ¿Qué hacen los americanos? ¿Qué hace Inglaterra? ¿Qué hacen los aliados? Para destruirlo. ¿Por qué? Porque Hitler no quería parar, ¿o no? Entonces, ¿qué hicieron los americanos? Porque los japoneses aliaron a Hitler. ¿Y qué hicieron los americanos? Hiroshima y Nagasaki tiraron 2 bombas nucleares. Desaparecieron totalmente eso allí. Ahora la pregunta es, si eso es el ser humano que lo hace. Ahora Dios. Ser humano. Porque no quería escuchar. Entonces, no, el problema lo tiene el hombre. Es que no quieren entender. Una cosa es el capricho humano y otra cosa es la realidad de los acontecimientos. Porque el problema lo tiene el hombre, no Dios. Vete y estudia las circunstancias y te vas a dar cuenta de lo que está pasando. El por qué, la razón. Que siempre el Señor le mandó profeta, le mandó mensajero para que... ¿Por qué Dios castigó a Israel de esa índole? Idolatría, desobediencia. Desobediencia, es malo. No querían escuchar. Y no, y hasta el día de hoy. Entonces,
No es que, no, porque el Antiguo Testamento tuve mucha muerte. No es así. Oiga bien. Entienda la situación, el por qué venían los acontecimientos. La gente no está interesada por qué. Ellos ven solamente mátalo y ya, qué Entonces ellos tienen el problema. Claro. Entonces, el punto negativo. Porque observa esto. Son los niños No, que observa fueron esto. matados. Observa esto. Yo estoy hablando con un colega. Dice, yo creo en la evolución. ¿Tú lo has estudiado? No. Entonces, ¿cómo dime? ¿Y de qué? Es lo que le han dicho. De Eso qué es habla. una capa para no... Entonces el problema lo tiene el hombre que no va al estudio realista de los acontecimientos. Porque lo que quieren es su capricho. Entonces, yo veo este punto de vista de esa índole. El problema lo tiene el hombre porque él quiere entender la cosa desde el punto de vista caído y no se puede. Entonces, yo quiero terminar esto y hacerle el autoexamen, así la próxima semana seguir con lo otro. Recomiendo que cuando no estemos seguros de si un paralelo ha sido divinamente propuesto, debemos evitar todo dogmatismo. ¿Qué quiere decir dogmatismo? Dogma. Dogma, mandamientos de hombre. Es una idea Es una idea impregnada. impregnada que tú Sí, no puedes que tú la decidir. aceptas sin cuestionar nada. Eso es así, ya hay punto y se acabó. Sigamos. Debemos evitar todo dogmatismo y simplemente admitir que vemos una ilustración de una verdad del Nuevo Testamento. ¿Una verdad qué? Del Nuevo Testamento. Una ilustración del Nuevo Testamento. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Antiguo Testamento. Sí, La alegoría. A través de una alegoría. Sigamos. Tal como lo hizo Pablo. A.J. Bullinger, probablemente el más reconocido erudito en lenguaje figurado de la iglesia moderna, coincide diciendo: por tanto, no hay gran provecho en seguir hasta el final lo que algunos llaman tipos. Muchos de esos tipos son simples ilustraciones, y sería mejor llamarlos de esta forma porque ellos no enseñaron ni enseñan la verdad, sino que ilustran aquellas verdades que han sido reveladas claramente en algunas otras partes de la Biblia. Nunca debimos haberlos llamado tipos, a no ser por dicha revelación posterior. Por consiguiente, ellos son solo ilustraciones en la medida en que su enseñanza concuerde con la clara revelación dada posteriormente. Encierren un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. ¿Quién la hizo? Yo la hice. Elías, dígame. Léala. La diferencia principal entre el estudio y la alegoría y la alegorización es que solo el primero toma en cuenta la intención original del autor. Quiere decir que la misma alegoría toma en cuenta ¿qué? La intención original del autor. Entonces la alegoría está alineada al pensamiento central. Pero la alegorización no, la alegorización es un invento ya falso. Ahora, el autoexamen. ¿Quién hizo el autoexamen? Vamos a ver, levanten la mano. ¿Quién lo hizo? 1, 2, 3. ¿Quién más? Ludí, una alegoría es mejor descrita como Un símbolo ampliado. ¿una qué? Un símbolo ampliado. Ya leen. Metáfora ampliada. Una metáfora ampliada. Al interpretar tipo, el intérprete usualmente busca. El punto principal. Alberto, ¿usted lo hizo? Elías. De comparación. No, vamos por punto. Al interpretar tipo, el intérprete usualmente busca, Elías, Un tipo principal de comparación. un tipo principal. Un punto. ¿Un punto principal de qué? Comparación. De comparación, ok. Una palabra utilizada como símbolo en la Biblia, Josefina. Puede ser utilizada para simbolizar algo o más en otros pasajes. Número 4. ¿Se puede describir las parábolas diciendo que tiene, Miguel? La B, ¿Qué dice la B? un significado principal con puntos más pequeños relacionados. La B, ¿verdad? Un significado principal con puntos más pequeños relacionados con este.
Un tipo es un símbolo que, Charlene, Que tiene una interpretación, pero dos niveles de aplicación. Sí. número 6, Lilian. Ya. La alegorización debe ser definida correctamente como Una falsa hermenéutica que prescinde de la intención original del autor. Grábese eso muy bien. ¿Qué es la alegorización? Una falsa Falsa hermenéutica. hermenéutica. Prescinde la intención original. Y el libro, usted se sabe quién fue que comenzó con eso, si usted se recuerda. Ya. Entonces, Como digo, ya, sigamos para terminar porque el tiempo se me ha ido. Cuando Cristo habló del reino en las parábolas, se estaba refiriendo al reino que, Ludir, La A, que había venido como transformación espiritual de la vida de los individuos. Y la B, continuará en la iglesia hasta que Él regresara. Esa, yo cogí la D. La D. todas las anteriores. Sí, todas las Pues anteriores. es que estaba... Había venido como transformación espiritual, eso lo sabemos. Ya. Continuará también en la iglesia, lo sabemos. Será confirmado finalmente cuando Cristo regrese, también lo sabemos. Eso está claro ahí. Número 8, ¿durante qué periodos de su ministerio durante... Aleluya. Eso se grabó. ¿Se grabó eso, man? Claro. Se grabó. ¿Dónde? ¿Quién tiene una? ¿Lo grabaste? Durante qué periodo de su ministerio refirió Cristo la parábola de los labradores malvados y la parábola de las 10 vírgenes? Charlene, Periodo 3 durante su última semana de vida. estoy de acuerdo. ¿Correcta o incorrecta? Aquí voy. Ludir. Número 9. Según su libro de texto, las parábolas de Cristo pueden estar todas relacionadas con el tema del reino. Sí, Ludir. correcta. Número 10. Durante su segundo periodo de enseñanza, mediante parábola, Cristo iba caminando a Jerusalén por última vez. Durante el segundo periodo de enseñanza. No, Correcto. Claro que sí. Charlene, número 11. Las parábolas y alegorías se asemejan en que ambas tienen puntos principales de comparación que pueden ser identificados. Incorrecto. De verdad, porque hay diferencia. 12, Charlene. El uso de Pablo de la alegorización en Gálatas 4:24 demuestra que las historias del Antiguo Testamento tienen un significado espiritual y uno literal. Incorrecto. Claro. 13, Rosa. El tipo se diferencia del símbolo en que el tipo es profético y particular, mientras que el símbolo no tiene limitación y es general. Es correcto. 14, Rosa. Un símbolo es una metáfora o metonimia utilizada tan regularmente en lugar de alguna cosa que comienza a representarla. Es correcto. Ok. Emparejamiento, antitipo, tipo, símbolo. Charlene. Número 15. Se encuentra en toda parte de la Biblia. Símbolo. 16. Se encuentra solo en el Antiguo Testamento. Tipo. 17. Se encuentra solo en el Nuevo Testamento. Antitipo. 18. Una forma de profecía. Tipo. Ludir. 19. Un cumplimiento de la profecía. es símbolo, antitipo. Ludir. 20. No está restringido por el tiempo. El símbolo, 21. Siempre mira hacia el futuro. tipo, 22. Es comparable con algo del pasado. antitipo. Ah, no. Sí. Sí, porque ese es. Ve, 23. 23. No puede ser una persona, cosa o hecha imaginada. Tipo. Ok. Respuestas breves. Y aquí vamos a terminar ya. La parábola de los dos deudores en Mateo 18, 21 y 35. Lea la parábola de los dos deudores en Mateo 18, 21 hasta el 35 y mencione el versículo o versículo donde aparece lo siguiente. El escenario, Charlene. Versículos 21 y 22. La historia, Charlene. 23 y 24. La aplicación, Charlene. 35. Sí. Ok. Aquí usted lo llena con el pensamiento del autor. No tiene que estar precisamente, pero tiene que alinearse ese pensamiento. En Juan 6 vemos que Cristo fue prefigurado como el pan de vida. En el incidente registrado por el Antiguo Testamento,
en el que Israel comió maná en el desierto. Explique cómo esta historia del Antiguo Testamento puede tener un significado histórico y a la vez enseñar una verdad del Nuevo Testamento acerca de Cristo. ¿Quién lo hizo? Judith, no. No lo hice. Rosa, Charlene. No, ya, ya. En que el pan simboliza ¿qué? En que el pan símbolo del sustento de la vida física, o sea del cuerpo, y que Cristo es el que sustenta la vida espiritual. Él es el verdadero pan del cielo. Es un paralelo. 26. Utilizando por lo menos una de las 4 reglas sobre la interpretación de símbolos discutidas por su libro de texto, explica la idea de que Pablo quiso transmitir cuando usó el cuerpo como símbolo de la iglesia. Y con esto terminamos. ¿Qué usted hizo? No tengo. Nada. No. Nadie hizo. Ayuto. De unidad, de diversidad en los dones y función del cuerpo de Cristo, en función del cuerpo de Cristo. ¿Se recuerda? Entonces aquí terminamos. La próxima semana, narraciones históricas y epístolas. Léalo, estúdielo. Más rápido, capítulo 9. No estamos en la universidad, Charlene. Estamos en la ultra universidad aquí. Ese libro falta mucho. ¿Cuándo empezaron? En la ultra universidad. Sí, vamos rápido que ella. ¿Cuándo Sí, vamos más rápido. ¿Eh? ¿Cuándo empezaron? Hace mucho. Ya, empezamos a protegerlo. 9. Sí, Tiene, sí, ¿cuánto sí. fue el capítulo? Y martes, para que, sí, por favor, a los que nos están sintonizando, que Dios le bendiga. Amén. Amén. 4.